Que lo que pasa es que cuando lo mandé, de nuevo, igual que el otro día, me equivoqué, entonces ya, partamos con lenguaje nomás. Si al final es lo mismo, el orden no altera el producto. Ya, espérenme, espérenme, y sí, ya. Entonces, chiquillos, lo que nos corresponde hoy día ver el lenguaje es lo que estuvimos revisando, ¿cierto? El otro día en la clase presencial con las chicas que fueron, ya que es la novela, ya. No sé si ustedes la han visto antes, han hablado de la novela, ¿sí? En este año, conmigo creo que no, ¿sí? ¿No? Ya, perfecto. A ver, espérenme, los quiero escuchar, los quiero escuchar. Alonso. Profe, nosotros seguimos la novela, pero cuando usted estaba enferma. Ah, ya, la deben haber visto con el tío Carlos o con la tía Rocío probablemente. Ah, ya, perfecto. Ya, hoy día la vamos a reforzar porque es parte de lo que nos corresponde en tercero básico, ¿cierto? La vamos a ir reforzando y vamos a ir recordando, ¿cierto? Ya que la conocen, ¿se acuerdan? Bueno, supongamos que se acuerdan, ¿cierto? Vamos a ir reforzando lo que es, ¿ya? Entonces, el objetivo es conocer las características de una novela y dónde la podemos encontrar. Más que conocer, como ya sé ahora que lo vieron este año, vamos a hacer como un recordar, ¿ya? Recordar lo que ya vimos, o sea, lo que ya vieron, ¿cierto? Con respecto a la novela. Primero tenemos que tener en cuenta, chiquillos, que la novela tiene distintos puntos, distintas cosas que lo hacen quizás diferente de otro texto, por ejemplo, diferente de un cuento. ¿Ya? Porque, bueno, si decimos cuáles son los tipos de texto narrativo, encontramos al cuento, encontramos la fábula, ¿cierto? Etcétera. La novela también es un texto narrativo, ¿ya? Porque narra una historia, ¿ya? Narra una historia, pero la historia de una novela, chiquillos, es más larga, ¿ya? De hecho, la gran mayoría de las novelas que conocemos nosotros son las que dan en la televisión. Por ejemplo, uno le dice comedias, ¿ya? Pero en realidad son novelas, por ejemplo, no sé, Isla Paraíso, eh, no sé, cualquiera que viene en la televisión hoy en día, hasta incluso las novelas turcas también son novelas, ¿ya? ¿Por qué son novelas y no comedias? Porque comedia es parte del género, ¿ya? Comedia, recuerden que es cuando algo a mí me hacía reír, ¿cierto? Era entretenido. En cambio, novela estamos hablando del concepto en general, ¿ya? La novela en este caso tiene que ver con una historia, ¿ya? Se cuenta una historia, ¿cierto? Pero esta historia es un poco más larga, ¿cierto? Que en una historieta, en un cuento, en una fábula, ¿ya? Muchas veces, chiquillos, muchas veces parte del relato es ficticio, ¿ya? Es decir, no es real, ¿ya? Pero hay cosas, ¿sí? Hay cosas que son reales. Por ejemplo, puede ser el ambiente, eh, la vestimenta, etcétera, ¿ya? Por eso les puse ahí en el segundo punto, es un relato ficticio que está inspirado en la realidad, ¿ya? ¿Por qué ficticio? Porque la gran mayoría de las veces esos personajes que se interpretan no existen en la vida real, son falsos, son solamente para la novela. Pero lo real es que ellos actúan, ¿cierto? Como si estuviesen viviendo una situación real, ¿cierto? Porque uno cuando ve las teleseries, bueno, las novelas, uno como que se impregna, ¿cierto? Uno les cree el papel que hacen, ¿cierto? Uno como que a los actores, ¿cierto? Después, o muchas veces los recuerda por ciertos personajes que hicieron en algunas novelas, ¿ya? Eso es importante, ¿sí? Otra cosa importante también, que existe un tiempo, un lugar y una circunstancia determinada, ¿ya? ¿Y eso a qué se refiere? Se refiere a que todas las novelas e historias siempre están ambientadas, ¿ya? Por ejemplo, Edificio Corona, no sé si alguno la conoce. Esa teleserie, novela, esa novela, ¿cierto? Estaba ambientada a la actualidad, así, al 100%.
¿Por qué? Porque en la misma novela, ¿cierto? Se trataban temáticas importantes que estamos hoy día teniendo dificultades, que es el tema del coronavirus, que no es menos importante, ¿ya? Entonces también hay otras teleseries, novelas, ¿cierto? Espérenme. Ahí sí. Hay otras novelas, chiquillos, que también están ambientadas tiempo atrás. Por ejemplo, había una novela en el Mega que se llamaba Yo soy Lorenzo, algo así. Y esa novela estaba ambientada en tiempos muy atrás, así como en el 60, en donde la vestimenta que usaban los personajes era distinta, la escenografía era totalmente distinta, no había los autos, por ejemplo, que hay hoy en día, ya todo lo que rodeaba el lugar era diferente. La forma de hablar de los personajes, todo era diferente y eso es porque el tiempo y las circunstancias no eran las que uno conoce hoy en día. ¿Ya? Más o menos esa novela estaba ambientada en el 1064, 65 por ahí, ¿ya? Que es bastante tiempo atrás y nosotros tenemos que tener en consideración que cuando pasa bastante tiempo, ¿cierto? Las cosas cambian, ¿ya? Las tecnologías cambian, las modas cambian, ¿cierto? Todo cambia, ¿ya? Probablemente lo que vivimos hoy en día en unos 15 años más va a ser totalmente diferente, ¿ya? Por ejemplo, yo la otra vez estaba viendo una noticia que no me acuerdo en qué país era, pero había un país que ya estaban implementando esto de los autos voladores. Crearon los primeros autos voladores. Y uno dice, pero ¿cómo? Eso uno lo ve, hay unos monitos animados que hay autos voladores o en las películas, ¿ya? Pero hay un país que ya está creando los primeros autos voladores y quién sabe el día del mañana, chiquillos, que lleguen aquí o lleguen a América, ¿cierto? Entonces el contexto va cambiando debido al tiempo. ¿Ya? Hoy en día no existen los autos voladores acá en Chile todavía, pero quién sabe en 15, 20 años más, ¿cierto? Uno no sabe con lo que se puede encontrar. Entonces, por eso el tiempo de las novelas, chiquillos, es distinto, ¿ya? Porque va a depender en dónde digamos, dónde se realice, ¿ya? Tiene como propósito contar o narrar una historia, lo mismo propósito que tienen en realidad casi la gran mayoría de los textos narrativos, ¿ya? En este caso, este texto, ¿cierto? Está escrito en prosa, ¿ya? Oye, espérenme, estoy un poco desconcentrada con la música de afuera del gas. ¿La escuchan? ¿Qué pasa luego, por favor? Como que está intentando hablar, pero me desconcentraba la música. Ahí sí, ya, ahí pasó. Ya, les decía que, chiquillos, la novela no está escrita como está escrito un cuento o una historia, ¿ya? La novela está escrita en prosas, ¿ya? Y voy a mostrarle un ejemplo de una prosa. Espérenme. Porque no sé, no es lo mismo que como uno lo escribe, ¿ya? Espérenme. Tiro. Ah, no lo encuentro. ¿Dónde está? Ay, sí. Ya. Acá. Este. Compartir. Así es la prosa, chiquillos. Es escrito casi como en forma de diálogo, ¿ya? En este caso hay un nombre del personaje, está lo que él habla, se salta abajo porque no se sigue escribiendo donde mismo, como por ejemplo uno cuando escribe un texto, un cuento, uno va escribiendo hacia el lado, ¿cierto? Acá no. Habla el personaje, abajo, habla el otro personaje, abajo, habla el otro y así, ¿ya? Que es una forma de diálogo, en realidad. La prosa es más o menos parecida al diálogo, ¿ya? Ahora vamos a compartir Power de nuevo. Ahí sí. ¿Sí? Que en este caso es que se va agrupando, ¿sí? Habla el primer personaje, está escrito. Habla el segundo personaje, habla el tercero y así, ¿ya? Por eso es más largo, porque se va separando
diálogo por diálogo, ¿sí? No está escrito hacia el lado, porque claro, si estuviera escrito hacia el lado, no sería casi como una novela, no se podría interpretar, sería ya un cuento, ¿sí? Porque en la novela los personajes tienen su texto, no es que aquí ellos mismos cuentan su historia al actuarla, ¿cierto? O al leerla, pero claro, en otros tipos de textos lo que ocurre, ¿cierto? Es que existe un narrador que cuenta todo, por lo tanto no es necesario esto de separarlo en diálogo, pero en la novela sí, ¿ya? En este caso, la novela les voy a poner porque es diferente a un cuento, pongámosle un cuento. Dice cuento ahí. Lo que pasa, chiquillos, es que yo tenía descargada una letra que era así bien bonita y el otro día no sé qué hice en el computador y la eliminé. Entonces ahora me aparece la letra normal, porque el título me aparecía aquí arriba y ahora está con esa letra normal. Por eso se tapó el cuento, miren. A ver, espérenme un poquito. ¡Ah! Saqué todo. Espérenme. A ver, vamos a achicar aquí. Ya, ahí sí. Ya, ahí sí. Ya, ahí sí se ve. ¿Por qué la novela es diferente a un cuento? Bueno, hemos estado hablando ya varias cosas porque es diferente, pero obviamente tiene ahí algunos puntos especiales. ¿Presenta mayor número de acontecimientos? Digo, sí. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Con que la novela es un escrito más largo. ¿Sí? Obviamente todos los personajes que están dentro de la novela van a tener alguna participación o va a ocurrir algo con ellos. En cambio, el cuento se basa principalmente en contar, ¿cierto, chiquillos? Como la historia, una historia simplemente, pero en la novela no solamente se cuenta el drama, sino que se cuenta la historia de cada personaje. En un cuento no ocurre eso, ¿cierto? En el cuento solamente se cuenta, ¿cierto? Lo que ocurre en el cuento. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, el patito feo. En la historia del patito feo lo único que se habla es de por qué rechazaban al patito feo, ¿cierto? Y como en la historia de el patito feo, ¿sí? No se cuenta mucho más. Pero, por ejemplo, si esta historia del patito feo le lleváramos a una novela, tendríamos que el patito feo sería un personaje, la mamá, los hermanos, etcétera, los distintos, no sé, pollitos que hay, ¿sí? Se contaría toda la historia de cada uno. ¿Ya? Por eso es más largo, tiene mayor número de acontecimientos, ¿ya? El marco o el ambiente es más amplio y eso es porque va cambiando de escena en cada momento, ¿sí? De hecho, si usted se fija, las novelas de la televisión siempre duran entre 2 o 3 meses, ¿cierto? Es bastante amplio. En cambio, claro, un cuento uno lo lee en un ratito, ¿sí? También posee más personajes, obvio. La novela siempre tiene muchos más personajes y se le da énfasis a todos los personajes, ¿ya? No solamente al personaje principal. Por ejemplo, en el cuento se enfatiza, por ejemplo, en el patito feo se enfatiza solo al patito feo, ¿cierto? Se habla mucho de él, pero, por ejemplo, si ese fuera novela, se hablarían de todos los personajes y qué es lo que ocurre en la vida de cada uno de los personajes, ¿ya? Y presenta un conflicto narrativo. Cuando hablamos de conflicto narrativo, chiquillo, estamos haciendo referencia a que existe una situación que necesita ser resuelta. En el cuento igual ocurre, pero en la novela se da, digamos, en un tiempo más alargado. ¿Ya? Este conflicto narrativo puede ser un conflicto amoroso, un conflicto cómico, un conflicto trágico, ¿cierto? Porque aquí en unas diapos más vamos a ver los tipos de narraciones, ¿cierto? Que son distintas, ¿ya? Acá, algunos géneros de la novela. Me pasó lo mismo, aquí se tapó una letra, pero algunos géneros de la novela. El primero, las novelas fantásticas, ¿ya? ¿Qué pasa con las novelas fantásticas, chiquillos? Los espacios son imaginarios y tal y como lo dice la palabra, es irreal, es fantástico. Son seres que no existen,
¿ya? Tenemos novelas de humor, obviamente que la finalidad de ellas es hacer reír, ¿cierto? Tenemos las novelas realistas, ¿sí? Que refleja, ¿cierto? O alguna realidad que es triste, ¿sí? Hay teleseries, novelas, digo, que son bien tristes. Por ejemplo, ese día que estaba con las chicas me hablaban de una teleserie, una novela, digo, turca que hubo hace un tiempo atrás, de una niña que se llamaba Turna, que ella tenía que cuidar a su hermano, recibía maltrato, quedaba sola. Uy, esa novela sí que era realista porque era, pero terrible. ¿Ya? Novela negra y de terror, así se le llama, de terror. Ustedes saben que las de terror tienen historias de crímenes, ¿cierto? Enigmas, misterios por resolver, ¿cierto? Las novelas de ciencia ficción son estas futuristas, chiquillos, ¿ya? Esas que hablan de lo que puede ocurrir. Por ejemplo, que yo les decía esto de los autos voladores, ¿ya? Cosa que va a pasar en el futuro. Las novelas históricas, por ejemplo, me acuerdo que ese día una de las compañeras mencionaba una serie que hay, que es la de Pablo Escobar, por ejemplo. Puede ser considerada como una novela histórica porque dura bastante tiempo, ¿cierto? Y se cuenta la historia de un personaje que fue importante, ¿cierto? Dentro de a nivel mundial. Ya no es desconocido lo que ocurrió con esta persona, ¿ya? Novelas de aventuras, que son principalmente estas novelas de guerra, chiquillo, estas novelas de guerra en donde, por ejemplo, no sé, tienen que buscar un tesoro, ¿cierto? O pelean con otros, ¿cómo se dice? Con otros pueblos, ¿cierto? Y las novelas rosas o novelas de amor, ¿ya? La novela rosa, obviamente, el principal, digamos, acontecimiento es la resolución de algún hecho amoroso, ¿ya? Y aquí tenemos ejemplos de novelas súper comunes y conocidas, por ejemplo, El Quijote de la Mancha, ¿ya? Harry Potter y la Piedra Filosofal. También es una novela bastante conocida. Creo que este es el primer Harry Potter, no lo sé. Hay película hoy en día, ¿ya? Pero si uno lo lee, este sería como la novela principal, ¿ya? Yo les decía que la novela tiene cosas distintas y al final me doy cuenta que, o nos damos cuenta, que al ser un texto narrativo comparte ciertas cosas con los otros tipos de texto, ¿ya? Comparte personajes, ambiente y tiempo, porque casi la gran mayoría de los textos narrativos tienen estas tres cosas, ¿ya? Damián, dígame. Mm, ¿Lo escuchan, chiquillos? ¿No se le escucha, Damián? ¿El chat? Ya. Okidoki, se lo habilito al tiro. Chat, ahí está. Agustín Robles, dígame. ¿Por qué los que no se le escuchan ocupan el chat? Para poder hablar, por eso, para poder decir lo que necesitan decir, por eso ocupan el chat. Denme un segundito. Ya. Lucas, Quería dictarle una serie de cosas al Damián para que se pudiera escuchar. no, lo que pasa es que hace tiempo que no se le escucha porque A mí en también la me otra, pasó. sí, es que en la otra clase lo más probable es que sea el audio. Pero No, lo escribió, así que no se preocupe. No se preocupe, no se preocupe. Ya. Espérenme, voy a leer lo que me dijo. Yo tengo un libro de novelas que se llama, dijo el Damián, ahí le esperamos a ver cómo se llama. Bueno, para seguir mientras con esto, chiquillos, les decía que es importante tener en consideración que las novelas, al igual que los demás
textos, digo, narrativos, ¿cierto? Tienen esto que es importante, los personajes, un ambiente y el tiempo, ¿ya? El ambiente tiene que ver casi con la escenografía, el tiempo tiene que ver, por ejemplo, si es en la actualidad, si es en el pasado, etcétera, etcétera. Y los personajes va a estar, ¿cierto? Siempre en este caso va a estar determinado por el tipo de novela que se quiera presentar, ¿ya? Por ejemplo, en los personajes chiquillos tenemos tipos de personajes, ¿ya? Tenemos personajes que son de tipo protagonistas y tenemos personajes que son de tipo antagonistas, ¿ya? Por ejemplo, el que es protagonista, ah, mira qué bonito tu libro, Damián, súper, muy bueno, muy bueno. Ah, mira, súper, súper, súper. Ya, perfecto. Como les decía, chiquillos, los que son de carácter protagonistas, lo que quiere decir es que son el personaje principal de la historia, ¿ya? Y lo que ocurre es que casi la gran mayoría de la historia es en base a ellos y se trata de buscar una solución al conflicto digamos, de la historia, ¿ya? Después tenemos a los antagonistas, que es como el villano. El antagonista, chiquillos, es el que siempre se opone al protagonista, ¿ya? Es como el malo de la película, ¿sí? Entonces ahí está, es como el contrario, el oponente, ¿ya? Tenemos protagonistas y el antagonista, ¿ya? Siempre, podemos decir que siempre, siempre en una novela va a haber un protagonista y un antagonista. No recuerdo alguna novela en donde no exista algún personaje malo, ¿ya? Porque si bien el personaje principal, el protagonista, es súper importante su papel, pero también, chiquillos, es más importante, o sea, no más importante, pero también es importante el papel del antagonista, ¿ya? El que hace que el personaje principal sufra, ¿ya? Siempre hay un personaje que es malo y que uno dice, oh, que me cae mal, ¿cierto? Porque hace sufrir al personaje protagonista, ¿ya? Y también podemos tener personajes secundarios y terciarios, ¿ya? Los secundarios y terciarios también cumplen, chiquillos, un rol súper importante dentro de lo que es la historia, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos son los que acompañan a veces al protagonista o acompañan al antagonista, ¿ya? Con respecto al ambiente, chiquillos, tiene que ver con qué es el lugar en donde ocurren los hechos o en el momento en que se dan los hechos. Y el ambiente puede clasificarse en tres partes: el entorno social, el entorno geográfico y el entorno histórico. Puede dividirse, ¿cierto? Cuando hablamos de entorno social, ya estamos hablando de una novela en donde se hablan clases sociales. Por ejemplo, Romeo y Julieta, ¿ya? Se supone que Julieta tenía más dinero que Romeo, ¿cierto? Etcétera. Y eso era problema. Por ejemplo, el Titanic también, chiquillos. El Titanic, ya los personajes principales también tenían distinta clase social, ¿ya? A eso se refiere el entorno social, donde hay clases sociales. Entorno geográfico, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá al lugar físico donde ocurre la historia. Puede ser en alguna ciudad, ¿cierto? En alguna calle, ¿sí? Por lo general recuerden que siempre se da como que se dice dónde va a ocurrir la historia, en qué lugar específico, ¿ya? De ahí les doy la palabra a la Matilda y al Lucas, ¿ya? Espérenme un poquito. Luego tenemos el tiempo. El tiempo también es importante. Recuerden que toda historia tiene una sucesión de orden, ¿ya? Los acontecimientos ocurren primero esto, por ejemplo, primero se conocen digamos, los protagonistas, después pelean, después se separan y después tratan de unirse de nuevo. ¿Mm? ¿Cierto? Un tiempo cronológico. No es que yo estoy en un momento en un lado de la historia y después me devuelvo hacia el pasado, vuelvo hacia el presente. No, la idea es que sea un orden cronológico para que se pueda entender, ¿ya? Entonces, ahora sí. Matilda. Matilda. Tía,
Dígame. Era que siempre como en las novelas, cuando yo veo así como La Rosa de Guadalupe con mi prima, es que cuando nos aburrimos siempre la vemos, eh, siempre hay como un personaje malo que le dice, es como la bullying de Claro, alguien y siempre decimos como, ah, me cae mal, ¿por qué le hace eso? Así, pero al final siempre resulta bien, después se perdonan, siempre hacen eso. exactamente. Oye, y de hecho La Rosa de Guadalupe es muy buena. Es un ejemplo bien bueno de lo que son las novelas. Esas son novelas como cortitas, cortitas, Tía, así, chiquititas. ¿puedo Dígame. decirle otra cosa? Sí, ¿Sabe que en las películas de superhéroes siempre hay un villano y siempre el villano debe decir su plan malévolo, claro. debe decir así como su plan, que lo va a derrotar y siempre termina así como derrotado. Sí, Siempre pues dicen lo le sale el mismo. tiro por la culata, como se dice. Sí, pues ven que piensen ustedes, o piensen ya, piensen en alguna novela en donde no haya un personaje malo. Uno piensa en la gran mayoría hasta en las películas, en todo, siempre uno encuentra una fuerza opositora. Y esa es la gracia, chiquillos, esa es la gracia, ¿ya? Lucas, Dos cosas. Uno es que sí existe una novela que yo conozca que no tiene personaje malvado. ¿cuál? Dígala. Bartolo. Ah, no, pero Bartolo, claro, ya, pero Bartolo puede ser más considerado casi No como cuento, un no porque cuento. no cuento, no porque nos habían explicado que la novela es muy larga a comparación de un cuento y tiene como un montón de páginas, así que está claro que no es un cuento. No, Bartolo sí es un cuento, es un cuento. ¿Por qué? Mira, te cuento por qué es un cuento, Lucas. Ah, ¿Qué le pasó? lo que quiero encontrar lo otro. Ya, pero espérame, Bartolo es un cuento, no se confunda, ya, porque hay cuentos que pueden estar escritos en grandes hojas, ¿sí? Pero hay otros cuentos que no. La gran mayoría de los cuentos son más cortos, pero Bartolo es un cuento, ¿ya? Ya, dígame lo otro, Por alguna razón, o ¿ya? sea, creo que los Avengers es una novela, ¿cierto? Sí, sí, porque hay personajes malos Yo también y malas. conozco un error, no muy considerado error, que es que los Avengers salvaron la ciudad